Tenemos un nuevo film de misterio psicológico y aquí en Desayuno en Tiffany's te cuento todos los mitos y realidades de esta película. Bienvenido al review de Fragmentado. El famoso director y guionista de Sexto Sentido, M. Night Shyamalan, regresa a la pantalla grande con Split, la historia de Kevin que tiene trastorno de identidad disociativa. ¿Trastorno de qué? No se preocupen que más adelante hablaremos sobre esto. Kevin tiene 23 personalidades y la número 24 está a punto de desatarse. Esta película es protagonizada por el brillante James McAvoy, a quien conocemos por las franquicias de X-Men y Narnia. La película comienza con el secuestro de 3 adolescentes a mano de Kevin y todas sus múltiples personalidades. Como buena psicóloga, me atrapó una vez que el brillante James McAvoy comenzó a interpretar 9 de estas 23 personalidades. La forma en la que conversaba con él mismo, se cambiaba de ropa, interpretaba cada uno de estos personajes y entraba el conflicto entre todas ellas me pareció súper interesante. Y la capacidad que tenía para entrar en cada papel de modo que tú sabías qué personalidad era la que estaba en conciencia o en la luz como él se refería. Además, me encantó el personaje de la psicóloga y las escenas que ellos compartieron, ya que considero que se apegaron mucho a lo que es un abordaje psicoterapéutico en estos trastornos. No está para nada idealizado el papel de psicólogo y me pareció un plus para esta película. Ahora bien, la primera parte de esta película me pareció sublime. El secuestro, el suspenso, el no saber qué pasará con estas jóvenes y aparte qué personalidad va a ser la que surja en ese momento y cuándo aparecerá la famosa bestia. Pero ahí justo cuando empieza la segunda mitad de la película es cuando me pierden totalmente. Primero porque me parece totalmente soso e innecesario el side story que desarrolla la película sobre el personaje de Casey, interpretada por la actriz debutante Anya Taylor-Joy. En ella nos cuentan por qué este personaje es tan introvertido, solitario y sin amigos. Obviamente esto al final de la película tiene un propósito, pero me pareció que pudiesen haber eliminado esa historia y desarrollar cómo surgieron las 23 personalidades de Kevin y cuáles fueron los episodios que lo llevaron a desarrollar esas personalidades. Esto me pareció mucho más necesario y relevante, ya que incluso la misma psicóloga en una de las escenas indica que con cada trauma que vivía Kevin, una personalidad se desarrollaba. ¿No creen que eso hubiese sido mucho más interesante? Además que las interpretaciones de estas 3 chicas me pareció sumamente pobre y que no le brindaron el suficiente apoyo a James durante las escenas que compartían. No sé, por momentos me sentía como que estaba viendo un drama adolescente tipo Vampire Diaries o Pretty Little Liars. De verdad que no lo hicieron nada bien. Y vamos finalmente con lo que me pareció una gran decepción, el concepto de la bestia. No, esta bestia no. Esta tampoco es. Ajá, esta sí es, la bestia. Comprendo que es una película y que deben añadir ciertos elementos de fantasía para hacerla mucho más atractiva, pero considero que la bestia fue la más torpe y básica de todos. Pudieron haber hecho algo sumamente inteligente, como un fanático religioso que dirige una secta, un asesino en serie, un xenofóbico, tantas alternativas y escogieron la peor de todas. Y esto es lo que perjudica a James McAvoy. Este pobre guión le va a costar muchas nominaciones en próximas premiaciones. Ahora les voy a hablar de los mitos y realidades del trastorno de identidad disociativo, para que no se asusten creyendo que hay una bestia en potencia por ahí. Realidad número 1. El trastorno de identidad disociativo pueden coexistir 2 o más personalidades dentro de un individuo. Estas personalidades controlan el pensamiento y los movimientos alternativamente, por lo cual una puede manejar una información que la otra no. Esto lo podemos ver cuando la identidad de Hedwig, que tiene 9 años, dice que no sabe lo que hablan las personalidades de Dennis y la señora Patricia. Mito número 1. Los pensamientos no pueden cambiar la bioquímica del cerebro, por lo tanto tampoco pueden hacer a estas personas súper fuertes o tener una piel muy gruesa o crear una musculatura de la noche a la mañana sin hacer pesas. Esto es un mito. Realidad número 2. Las identidades alternantes se presentan como si se controlaran secuencialmente, unas a expensas de las otras. Pueden negarse información, ser crítica una de las otras, hacerse malas jugadas como aparecerse en un sitio que no es agradable para otra identidad e incluso crear conflicto entre ellas. Esto obviamente lo podemos observar cuando las 20 personalidades están en contra de las personalidades de Patricia, Dennis y Hedwig.
Mito número 2. Algunos testimonios en la vida real indican que ciertas personalidades pueden desarrollar ciertas características. Por ejemplo, una puede ser diestra y la otra zurda, uno puede necesitar lentes y otros no, o incluso, como lo vemos en los ejemplos de la película, pueden tener psicopatologías como el trastorno obsesivo-compulsivo que padecía Dennis, o incluso patologías como ser diabética, como era la personalidad de Jade. Sin embargo, estos testimonios no le dan credibilidad y algunos científicos lo rechazan. Por lo tanto, eso lo convierte en un mito. Realidad número 3. Algunos hallazgos de laboratorio indican que estas personas pueden sufrir de migrañas, cefaleas, colon irritable, respuestas de la glucosa en la insulina, pero no son específicos si son en alguna de las identidades o si todas las padecen en general. Y mito número 3. Debemos tener muy claro de que esto es una película y por lo tanto una ficción. Y aunque esté muy arraigada a los criterios diagnósticos, los conceptos de la bestia de crear una fuerza increíble y una musculatura gigante no son reales. Es decir, esta película empuja los conceptos y se sale totalmente de la realidad. Por lo tanto, esto es un mito. El final de esta película es genial, ya que comparte universo cinematográfico con otras películas de este guionista y director, y ya está confirmada para una secuela. Y esto fue el desayuno de la semana. Aquí en la caja de descripciones te dejo las referencias para que aprendas un poco más de este trastorno si te interesa. No te vayas sin darle un like, compartirlo y suscribirte. Nos vemos en un próximo desayuno.